¿Qué tal, chicos? Buenos días. Soy el profesor Martín y vamos a hacer la clase del día de hoy que corresponde a la Primera Guerra Mundial. Vamos a empezar la clase, como siempre, conmigo, dándole las gracias a Diosito. Le vamos a dar las gracias porque estamos vivos, porque estamos con nuestras familias, porque tenemos algo que comer. Y le vamos a pedir lo mismo, que nos cuide, que cuide a nuestras familias, que cuide a nuestros papitos, que ponga siempre un plato de comida en nuestras mesas y en las mesas de las personas que más lo necesitan. Bien, chicos, es una lástima, ¿no? Están pasando un montón de cosas interesantes en nuestro país y no podemos discutirlas como es debido, ¿no? La escuela sirve para eso, para poder discutir. Ustedes, ¿cuál es su rol en lo que está pasando en la historia del Perú? La van a ver en la televisión, participan de ella, están en las redes sociales, no pueden salir, son menores de edad, pero tienen opiniones, ¿no? Imagino que sí. ¿Qué piensan? ¿No? Qué pena que no se pueda discutir estas cosas en la escuela, ¿no? Porque ese es el lugar adecuado para discutirlas. Vamos a empezar la clase con un video disparador. Vamos a dividir, es un único video que lo voy a exponer. Está bonito, tiene 3 partes. Empezamos a mediados del siglo XIX. En Europa, el auge de los nacionalismos socava. Le estoy poniendo este video porque tiene cosas que ya hemos visto previamente, que era lo que les había dicho, ¿no? Hablamos sobre nacionalismo, sobre imperialismo, sobre estos aspectos que nos van a servir para poder entender las guerras mundiales, ¿no? Entonces necesitamos entenderlo bien. Este hace una pequeña introducción y de ahí entramos directo al tema de la guerra mundial. A las grandes potencias. El reino de Cerdeña, aliado con Francia, derrota a Austria-Hungría y obtiene la unificación italiana. Rusia, que tiene vistas sobre la Confederación Germánica, también derrota a Austria-Hungría para formar la Confederación de Alemania del Norte. 5 años más tarde, esta se alía con los estados del sur de Alemania para derrotar a Francia y obtener la creación del Imperio Alemán, que se proclama en Versalles. El nuevo país también se apodera de Alsacia-Lorena. Para desalentar cualquier venganza francesa, Alemania se acerca diplomáticamente a Austria-Hungría y Rusia y desarrolla rápidamente su industria y su ejército. En el sudeste del continente, las insurrecciones ponen a prueba al Imperio Otomano. El enemigo tradicional ruso se aprovecha de esto. Después de una guerra, impone la independencia de los estados balcánicos y se apodera de los territorios. Pero el ascenso de Rusia al poder está mal visto por las potencias occidentales, que se reúnen en Berlín para revisar el Tratado de Paz, lo que enfurece a la opinión pública rusa enfadada con Alemania. Esta última firma entonces una alianza militar defensiva con Austria-Hungría. Italia se une entonces a la alianza después de que Francia se apoderó de Túnez, que codiciaba. Los tres forman la Triple Alianza. Alemania, ahora una gran potencia, entabla una política colonial. El país reúne a las potencias europeas en Berlín para establecer reglas en torno a la colonización y luego se apodera de territorios en África y Asia, lo que sigue causando fricciones con los imperios coloniales británico y francés. Ante el ascenso del poder alemán, Francia y Rusia firman una alianza militar secreta. Luego Francia obtiene en secreto un tratado de neutralidad de Italia que le evitaría tener que dirigir un segundo frente en caso de guerra. El Reino Unido también ve muy mal el aumento del poderío alemán, en particular de su flota militar, que puede competir con su marina real. Además, Alemania se acerca al Imperio Otomano, en particular mediante la construcción de una línea de ferrocarril que unirá Berlín con Bagdad y facilitará el acceso al petróleo de Mesopotamia sobre el cual el Imperio Británico tiene vistas. Francia, el Reino Unido y Rusia firman entonces una alianza militar y crean la Triple Entente. Los juegos de alianzas corren el riesgo de arrastrar a todo el continente a una guerra generalizada. Las potencias están en una carrera armamentista y preparan planes militares. En el sureste, el Imperio Otomano está debilitado por una revolución. Austria-Hungría aprovecha esto para anexar Bosnia-Herzegovina. Rusia se opone a esta anexión y sobre todo Serbia, que sueña con reunir a los pueblos eslavos del sur. Luego 2 guerras balcánicas rechazan al Imperio Otomano a las fronteras del continente. El 28 de junio de 1914 en Sarajevo, el heredero al trono austriaco Francisco Fernando y su esposa son asesinados por un nacionalista serbio de Bosnia.
Austria-Hungría acusa a Serbia de haber organizado el ataque. Rusia defiende a Serbia, mientras que Alemania, que es ahora la principal potencia militar del mundo, asegura su apoyo a su aliado austrohúngaro. Bien, todo esto es lo que hemos venido viendo en las clases previas, cuando hablábamos de los antecedentes de la guerra. Entonces son cosas que ya lo hemos visto. Vamos a ver la clase del día de hoy. Nos quedamos en el asesinato de Francisco Fernando, ¿no? Que era él, como vimos en el video también, el heredero del trono del Imperio Austrohúngaro. Ya habíamos visto en clases pasadas también el rol que tenía el Imperio Austrohúngaro. No tan solo es Francia, Alemania, Inglaterra. También hay otros imperios en la Europa del Este, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano y el Imperio Ruso, todos actores importantísimos que están luchando en una guerra que va a tener conflagración mundial. La primera Guerra Mundial también es conocida como la Gran Guerra. Entre 1914 y 1918, el mayor conflicto bélico que experimentaron los pueblos europeos hasta entonces. Hasta ese momento no se había conocido una guerra de tal envergadura como la Primera Guerra Mundial. Número de muertes, el tipo de armas que se van a usar, todo es nuevo para esta guerra. Causas, ¿no? Vamos a ver las causas y después vamos a ver las consecuencias. Causas diversas, libros y libros han escrito sobre esto. Acá están resumidas algunas de ellas. Económicas, la rivalidad económica entre los países como Alemania, Inglaterra y Francia. El desarrollo de la economía alemana se había convertido en una amenaza para la hegemonía económica británica. Lo que les decía en la clase pasada, hay un nuevo actor en la escena mundial. Siempre que hay la irrupción de un actor nuevo en la escena mundial, hay un conflicto bélico, ¿no? Siempre. Entonces, este caso no va a ser la excepción y va a ser Alemania ese actor. Políticas, ¿no? En las económicas habíamos visto el gran desarrollo que va a tener Alemania, sobre todo después de la guerra franco-prusiana, en donde van a terminar incorporando para el territorio alemán territorios de la Alsacia y la Lorena. En las políticas obedecían principalmente a rivalidades territoriales, ¿no? Lo que les acabo de decir, Francia quería recuperar Alsacia y Lorena, territorios que perdió en la guerra franco-prusiana. Estos territorios, ¿por qué eran importantes? Estaban aquí en el límite y eran importantes porque eran el bastión industrial de esta zona. Y tanto Alemania como Francia lo querían para ellos porque ahí se podrían producir armas de guerra. Italia buscaba incorporar las provincias de Istria, Trentino y Dalmacia. ¿Dónde están Istria, Trentino y Dalmacia? Aquí. Aquí, en donde estoy apuntando en este momento, aquí se van a encontrar estos territorios. Italia los veía como propios, pero hemos visto que pertenece a los Balcanes, ¿no? Esta zona que la llamábamos insignificante en la clase pasada, pero que juega un rol preponderante en la geopolítica mundial. Austria-Hungría, ya hemos visto el imperio austrohúngaro, deseaba controlar los Balcanes, esta zona de acá, ¿no? Entonces va a entrar en conflicto ¿con quién? Con Italia. Deseaba controlar los Balcanes y unificar la región de la Gran Serbia, esta zona de acá, que después va a unificar y se va a llamar Yugoslavia. Con ello, buscaba evitar que Serbia lidere la lucha nacionalista y que Rusia tuviera salida al mar Mediterráneo, porque eso es lo que quería Rusia, llegar por los Balcanes hacia el mar Mediterráneo. Los europeos no lo quieren a los rusos tan cerca. Diplomáticas. La carrera armamentista y el fracaso diplomático originaron la formación de dos bloques militares. Primero, la Triple Alianza, que también lo vimos la vez pasada, que era de la Santa Alianza, ¿no? Que lo habíamos comentado, que era la continuación de lo que va a ser la Santa Alianza en la restauración monárquica. Denominada también potencias centrales, se encontraban en el centro del continente. ¿Quiénes van a ser? Van a ser Alemania, Austria-Hungría e Italia. Pero Italia después va a cambiar de mando por esta cuestión del Trentino, ¿no? Istria, Trentino y Dalmacia, esta zona. Va a cambiar después de mando. Y después van a tener la Triple Entente. ¿Quiénes eran la Triple Entente? Francia,
Reino Unido y Rusia, ¿no? ¿Por qué? Porque así acorralaban al imperio alemán. Esos eran las diplomáticas, ¿no? Dos bloques, ¿no? Entonces, pero habíamos dicho que Rusia estaba asociado con Serbia, y en el caso de que si tocaban a Serbia, Rusia se iba a incorporar. Si Rusia se metía a la guerra, Francia y Reino Unido se metían, ¿no? Entonces, Imperio Austrohúngaro le hace la guerra a Serbia, por lo tanto, el Imperio Ruso le hace la guerra a ellos, y termina todo en la conflagración mundial. Coloniales, lo vimos también. Habíamos dicho que teníamos que entender tres clases: el nacionalismo, el imperialismo y el colonialismo. Y el liberalismo para entender la guerra, ¿no? En las coloniales hemos visto varias clases del colonialismo, cómo es que se va a ampliar por el mundo. Alemania consideraba que su imperio colonial era insuficiente para su potencial económico y militar. Entonces, quería ampliar ese imperio colonial. ¿Cómo lo iba a ampliar? Quitándoselo a los otros países. Ideológicas. El nacionalismo exacerbado contribuyó a incrementar la tensión entre las grandes potencias. El estallido y la revolución y la evolución del conflicto. Entonces, hasta acá ya hemos visto, ¿no? ¿Cómo es que va a empezar la guerra? En 1914, ya lo dijimos, el archiduque Francisco Fernando, que era el heredero del imperio austrohúngaro, se había venido hasta Sarajevo, ¿no? Fue asesinado ahí, a manos de un nacionalista serbio. Acá está Sarajevo y al costado está Serbia, son países distintos. Serbia, ya hemos dicho que tenía una unión con Rusia. El imperio austrohúngaro presentó un ultimátum al gobierno serbio, a efecto de investigar el magnicidio en su territorio. Los serbios rechazaron la propuesta. Como consecuencia, Austro-Hungría le declaró la guerra a Serbia, y acto seguido se puso en marcha el sistema de alianzas suscritos entre las potencias. ¿Cuál era ese sistema? Alianza. Como miembro de la Triple Alianza, le va a declarar la guerra a Rusia. Alemania le declara la guerra a Rusia. Francia le declara, como sucede esto, y Francia era aliado de Rusia, Francia le declara la guerra a Alemania, en virtud de los compromisos adquiridos con Rusia tras la firma de la Triple Entente. Así, Rusia hizo valer su alianza con los franceses y entró en combate contra Alemania. Reino Unido, Francia y Rusia contra Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia. En este contexto, los ejércitos se movilizaron y los gobiernos adoptaron una economía de guerra. Había empezado así la Primera Guerra Mundial, pero hay movimientos dentro de estos bandos. Italia se cambia de facción, sucede la Revolución Rusa, vamos a verlos ahora cómo van a ir yendo. En ese contexto, los ejércitos se movilizaron y adoptaron una economía de guerra, ya habíamos dicho, ¿no? Entonces vamos a ver dos movimientos: la guerra de movimientos y la guerra de posiciones. La guerra de movimientos, 1914. No va a pasar nada en el sentido de que se van a quedar cada uno frente al otro. Ahora lo vamos a ver igual en el mapa. En el frente occidental, Alemania invadió Francia a través de Bélgica y llegó a las cercanías de París, pero la resistencia gala la retuvo su avance en Marne, en septiembre de 1914. En el frente oriental, Alemania venció a Rusia en Tannenberg en agosto de 1914, enfrentamientos seguidos pocos días después por la batalla de los lagos Masurianos, que significó la expulsión de los rusos del territorio alemán, ¿no? Esto va a ser los primeros, la guerra de movimientos. Alemania invade Francia, ¿por dónde? Por Bélgica, y va a llegar hasta casi París, hasta acá, ¿no? Después Alemania va a vencer a Rusia. Alemania vence a Rusia en Tannenberg, ¿no? Y esta es la primera parte, movimientos. Y después la de posiciones. Los ejércitos quedaron bloqueados y desgastados. En el frente occidental se abrieron trincheras y fortificaciones desde el Mar Norte hasta la frontera con Suiza, ¿no? Desde el Mar del Norte hasta la frontera con Suiza. Después, esto va a ser la primera parte de la guerra de posiciones. Se desarrollaron las batallas de Verdún, febrero a diciembre del 16, y de Somme, en julio a noviembre de 1916. Los dos bandos en conflicto buscaron aliados. Japón e Italia se mostraron a favor de la Entente, mientras que Bulgaria y el Imperio Turco se aliaron con las potencias centrales. El Reino Unido cercó los mares para bloquear la llegada de suministros a Alemania,
que por su parte desarrolló una poderosa flota submarina, estrategia que le granjeó la enemistad de algunos países como Estados Unidos. Bien, esta es la primera parte, ¿no? Ya hemos visto los dos movimientos. Quiero que veamos el video de esta parte porque el texto es bien resumido. Me parece que es muy resumido. Vamos a ver. El 28 de julio, Austria-Hungría declara la guerra a Serbia. Rusia reacciona decretando la movilización general, lo que empuja a Alemania a iniciar su plan de ataque. Para evitar tener que luchar en dos frentes simultáneamente, Alemania planea derrotar rápidamente a Francia, pasando por alto sus ejércitos por sorpresa en el norte, y luego volverse contra Rusia, lo que lleva más tiempo para movilizar sus tropas. El país declara la guerra a Rusia, invade Luxemburgo y luego emite un ultimátum a Bélgica, exigiendo el derecho de paso para sus tropas. Esto se rechaza en nombre de la neutralidad belga. Al día siguiente, Alemania declara la guerra a Francia y luego entabla la ofensiva. El Reino Unido, que es el garante de la neutralidad belga, a su vez declara la guerra a Alemania y desembarca tropas en Francia. En pocos días, todas las potencias, así como Montenegro, entran en la guerra. Solo Italia permanece neutral en esta etapa. En Asia, el Japón, aliado del Reino Unido, declara la guerra a Alemania y se prepara para invadir sus colonias en China y el Océano Pacífico septentrional. En el frente oriental, los rusos lanzan la ofensiva más rápidamente de lo que Alemania había planeado, pero no logran apoderarse de Prusia Oriental, mientras que más al sur, Austria-Hungría se retira. En Occidente, los ejércitos aliados no pueden impedir el avance alemán. Los ejércitos franco-británicos se retiran hasta el Marne, donde se reorganizan, mientras que el gobierno francés huye de la capital para refugiarse en Burdeos. Pero el primer ejército alemán que mantiene el flanco se aleja de París para mantener el contacto con el segundo ejército y continuar el cerco. El ejército de reserva parisino lo ataca más al norte, lo que lo detiene en seco. Una brecha se abre, los aliados se apresuran a entrar, forzando a los alemanes a retirarse para recuperar el contacto. Este fue el fracaso del Plan Schlieffen. El frente se estabiliza, ambos lados tratan de atacar el flanco opuesto y se lanzan en una carrera hacia el mar. Para Alemania también se trataba de aislar a Bélgica y confiscar los puertos desde los que desembarcaban los refuerzos y suministros británicos. El ejército belga apenas logra llegar al frente, que se congela completamente. Se excavan redes de trincheras a ambos lados durante unos 700 kilómetros entre el Mar del Norte y la frontera suiza. Ahora que el frente occidental está congelado, ambos bandos tratan por todos los medios superar al adversario. La guerra es total. La poderosa Marina Real impone un bloqueo naval a Alemania, mientras que los submarinos alemanes son enviados a aguas británicas para hundir todos los barcos. En el aire, la aviación, que es todavía un invento reciente, se utiliza primero para hacer observaciones, luego los aviones son utilizados gradualmente para el bombardeo y el combate aéreo. Los alemanes usan cepelines para bombardear París 2 veces e Inglaterra unas 50 veces. En las trincheras se usan gases mortales en ambos lados para atacar al enemigo cuando soplan los vientos. Detrás de la línea del frente, toda la población participa en el esfuerzo de guerra. Las mujeres están particularmente involucradas en las fábricas de armamento. En todo el mundo, las colonias europeas y los dominios británicos también están involucrados en la guerra. Invaden las colonias alemanas y traen grandes refuerzos de hombres a las líneas del frente. En el frente oriental, Rusia está sola contra las tropas austroalemanas. El Imperio Otomano aprovecha para entrar en la guerra del lado de los imperios centrales. Se abre un nuevo frente en el Cáucaso, mientras los británicos desembarcan un ejército indio en Mesopotamia con el objetivo de obtener recursos petroleros e imponen su protectorado a Egipto. Los imperios centrales en reacción lanzan una ofensiva hacia el canal de Suez para cortar la ruta británica hacia la India, pero son detenidos en su avance. En el Cáucaso, tras el fracaso de la ofensiva otomana, el gobierno acusa al pueblo armenio de apoyar a los rusos. Como represalia, más de la mitad de los armenios son masacrados en lo que ahora se reconoce como genocidio por 32 países, pero no por Turquía.
Para apoyar a Rusia, que está aislada, los aliados quieren abrir una ruta de suministro marítimo a través del estrecho de los Dardanelos. Los barcos franco-británicos entran en el estrecho y bombardean las fortalezas otomanas, pero las aguas están plagadas de minas marinas, obligando a la retirada. Un mes más tarde, el 25 de abril, los aliados organizan un desembarco militar, pero las defensas otomanas se refuerzan y aquí también el frente se congela. En su guerra de submarinos, Alemania hunde el barco británico Lusitania, cobrando 1.200 víctimas civiles, entre ellas 128 ciudadanos estadounidenses. Los Estados Unidos, que son oficialmente neutrales, elevan su voz. Para evitar que el país entre en la guerra, Alemania frena su guerra submarina. Italia, tras negociar con la Triple Entente la anexión de territorios alrededor del mar Adriático, declara la guerra a Austria-Hungría y lanza una primera ofensiva alrededor del río Isonzo. En el frente oriental, los rusos finalmente logran detener su retirada y estabilizar la línea del frente. Bulgaria, que desea recuperar los territorios balcánicos, se une a los imperios centrales. Junto con las fuerzas austroalemanas, invaden Serbia. En reacción, los aliados violan la neutralidad de Grecia al desembarcar refuerzos en Salónica, especialmente de los Dardanelos, donde el fracaso es total. Pero es demasiado tarde para el ejército serbio, que está abrumado y debe huir a través de Albania. Las tropas son desembarcadas en la isla de Corfú, desde donde están llevadas gradualmente al frente de Salónica. En el frente occidental, los alemanes lanzan una ofensiva masiva en Verdún. La artillería alemana golpea las trincheras francesas, que resisten lo mejor que pueden. Al sur del continente, Portugal, aliado del Reino Unido, confisca los barcos alemanes en sus puertos. Como reacción, Alemania declara la guerra a Portugal, que entonces envía tropas a Francia y en sus colonias en África, donde solo el África Oriental alemana sigue resistiendo a las ofensivas aliadas. En Mesopotamia, tras la pérdida de su ejército asediado en Kut, el Reino Unido busca apoyo en la región. Negocia secretamente con Francia la división de los territorios otomanos al final de la guerra. Los dos apoyan entonces una revuelta nacionalista árabe que comienza en la Meca, prometiendo la independencia. En el Mar del Norte, las flotas alemana y británica se enfrentan en una de las mayores batallas navales de la historia. A pesar de las fuertes pérdidas en el lado británico, los alemanes en inferioridad aprovechan la noche para refugiarse en su puerto. Mientras la batalla de Verdún es muy reñida e Italia está bajo presión contra Austria-Hungría, Rusia trata de aliviar a estos aliados lanzando una ofensiva masiva que perfora las defensas adversas. En Occidente se lanza otra gran ofensiva a lo largo del Somme, encabezada por los británicos. Estos usan tanques por primera vez, pero no hace diferencia. Mientras que Rumania se une a la Entente, la ofensiva de Brusilov en el este, la batalla del Somme y la de Verdún terminan las tres, cobrando muchas víctimas en ambos lados. Las tropas están agotadas y desmoralizadas. En Alemania, el esfuerzo bélico y el embargo comercial de los aliados impiden que el país tenga suficientes suministros de alimentos. La hambruna golpea a la población que se muere de hambre. Las potencias occidentales, por su parte, pueden contar con un suministro de recursos a través del Atlántico, principalmente de los Estados Unidos, con quienes se endeudan. En respuesta, Alemania reanuda su guerra submarina en exceso, con el objetivo de hundir todos los buques comerciales y militares. Además, Alemania envía un telegrama a México proponiendo una alianza contra los Estados Unidos. El mensaje es interceptado por los británicos y transmitido a los Estados Unidos, que se preparan entonces a entrar en la guerra. En Rusia, el esfuerzo bélico agota a la población, que se rebela y obtiene la abdicación del zar. Se establece un gobierno provisional, pero este decide seguir la guerra. Los Estados Unidos declaran a su vez la guerra a Alemania, pero las primeras tropas tardan varios meses en llegar al frente. Grecia también se une a la Entente bajo la presión de los aliados. En varios lugares, soldados exhaustos comienzan a amotinarse. En el frente de Isonzo, después de 11 ofensivas italianas similares que produjeron pocos resultados a costa de muchas vidas, la moral de las tropas está en su punto más bajo. Las tropas austroalemanas contraatacan y hacen retroceder la línea del frente.
A las puertas de Gaza, tras una victoria, los ejércitos británicos se preparan para entrar en Palestina. Para ganar el apoyo de la comunidad judía, el ministro británico Arthur Balfour publica una carta enviada a Lord Rothschild, miembro del movimiento sionista, prometiéndole un hogar nacional judío en Palestina. En Rusia, los bolcheviques organizan una segunda revolución y toman el poder. Firman luego un armisticio con Alemania, pero después del fracaso de las negociaciones, la guerra se reanuda. Las fuerzas austroalemanas dejan fuera de combate al ejército ruso, obligando al país a aceptar la paz y reconocer la independencia de los nuevos estados. El país entra ahora en una guerra civil. Ahora que Rusia está fuera del juego, Alemania se concentra en el frente occidental para prevalecer antes de que las tropas de Estados Unidos fortalecen este frente. Se lanza una gran ofensiva. Durante 4 meses las tropas alemanas se mueven para alcanzar de nuevo el Marne. Pero una poderosa contraofensiva aliada obliga a las tropas alemanas a retirarse. Al mismo tiempo, los aliados lanzan una ofensiva en el frente de Salónica que rápidamente obliga a Bulgaria a firmar un armisticio. El Imperio Otomano se encuentra aislado, mientras que las fuerzas árabes británicas llegan a Damasco y a la tierra francesa en Beirut. Austria-Hungría se retira a los Balcanes y a Italia, pero el imperio también se debilita por las minorías que proclaman su independencia. El Imperio Otomano, luego Austria-Hungría, firman un armisticio con la Entente. En Alemania, los marineros se niegan a luchar contra la Marina Real y comienzan un motín que se convierte en una revolución popular. El emperador se ve obligado a abdicar. El nuevo gobierno quiere un armisticio que se firma el 11 de noviembre de 1918. Durante 6 meses, los vencedores se reúnen en París para redactar los tratados de paz, sin invitar a la Rusia bolchevique que había firmado una paz separada con Alemania. Los Estados Unidos proponen un plan de paz que incluye la creación de la Sociedad de las Naciones, mientras que el Reino Unido y especialmente Francia, cuyo territorio septentrional está devastado, quieren debilitar a Alemania y hacerle pagar cuantiosas reparaciones de guerra. El 28 de junio de 1919, una fecha simbólica ya que precisamente 5 años después del doble asesinato de Sarajevo, se firma el Tratado de Paz entre Alemania y los aliados en Versalles, en la sala donde se había proclamado el Imperio Alemán en 1871. El tratado impuesto a Alemania es severo. El país pierde el 20% de su territorio y el 10% de su población, principalmente en beneficio de Polonia, que se recrea y obtiene acceso al mar. Alemania se corta en dos, mientras que el Sarre, una región rica en carbón, queda bajo control internacional durante los próximos 15 años. Las colonias alemanas se dividen entre los vencedores. El ejército del país debe ser limitado. Finalmente, Alemania y sus aliados son designados como los únicos responsables de los daños de la guerra y deben pagar todas las reparaciones de guerra. El tratado se vive como una humillación para el pueblo alemán. Austria-Hungría está completamente desmantelada. Se crea Checoslovaquia, así como el reino de los serbios, croatas y eslovenos, que se convertirá en Yugoslavia. Italia se siente perjudicada porque no obtiene todos los territorios que se le habían prometido. Austria, que es totalmente de habla alemana, no tiene el derecho de incorporarse a Alemania. El Imperio Otomano también se desmembra en el Tratado de Sèvres. El Reino Unido lucha por cumplir sus compromisos. El país ha prometido territorios a los franceses, a los judíos sionistas y la independencia a los árabes. Los turcos rechazan el tratado y vuelven a tomar las armas. Se apoderan de los territorios y luego firman un nuevo tratado en Lausana que establece las fronteras de la actual Turquía. La Primera Guerra Mundial es entonces la más mortal de la historia, con poco menos de 18 millones de muertos, incluyendo 8 millones de civiles. La población debilitada es luego golpeada duramente por la muy mortal pandemia de gripe española. Económicamente, las potencias europeas están muy endeudadas, lo que beneficia a los países neutrales y a los Estados Unidos, que refuerzan su posición de primera potencia económica. Rusia se convierte en la URSS. El país está agotado por las guerras y frustrado por haber sido amputado de muchos territorios europeos. En Palestina, la tensión aumenta entre los árabes y los judíos sionistas que emigran allí. En Europa, las nuevas fronteras no respetan realmente a las poblaciones.
En particular, los alemanes se encuentran en Polonia y Checoslovaquia, lo que participará en el desencadenamiento de la Segunda Guerra Mundial. Es un video de mapas para poder entender cómo la guerra iba y venía y cómo las potencias se iban repartiendo los territorios, ¿no? Quiero que veamos ahora el texto que es sobre el final de la guerra y sus consecuencias. Bien, entonces, 1917, lo que habíamos visto en el video, van a ocurrir dos hechos cruciales para el equilibrio de las fuerzas y para que logre ganar la triple entente. Primero, la retirada rusa de la guerra. ¿Por qué? Porque la clase que vamos a ver justamente el próximo martes, que es sobre la Revolución Rusa. Ahí están los bolcheviques, los mencheviques. Los bolcheviques van a ganar la revolución. Entonces, este gobierno bolchevique va a firmar un tratado con Alemania, que es el Tratado de Paz Brest-Litovsk, perdón, en 1918, por la cual se ceden estos estados, se crean estos nuevos estados, ¿no? Entonces, Alemania ya no va a tener límite con Rusia, sino van a ver, quería como que hubiesen estos estados tampón. Y esta situación va a ser ventajosa para las potencias centrales, ¿no? Para Alemania, Austria-Hungría y Turquía. ¿Por qué? Porque ya que podían concentrar sus tropas en otros frentes y ganar vastos territorios para garantizar su abastecimiento. Recuerden que acá esta es la zona, sobre todo la de Ucrania, la zona del gas, ¿no? La zona del gas y del petróleo importante para abastecer a Europa hasta el día de hoy. Después, ese es el primero, la retirada de Rusia, 1917. La segunda va a ser el ingreso de Estados Unidos a la guerra. Como consecuencia de los ataques submarinos alemanes y de los intereses económicos comunes con la Entente, Estados Unidos va a intervenir en la guerra. Pero miren el año, 1917. Desde el 14 se intentó mantener neutral. Para 1918, las potencias centrales estaban agotadas y la agitación social crecía, ¿no? Las guerras son largas y cuestan muchísimo dinero y muchísimas vidas. La gente ya no soportaba más. El imperio austrohúngaro, el imperio turco y Bulgaria no resistieron y solicitaron el armisticio. Por su parte, en Alemania, el Kaiser Guillermo II va a abdicar en medio de un clima de agitación y descontento social. En octubre del 18 se va a formar un gobierno provisional que poco después proclamó la República del Weimar, que firmó el armisticio el 11 de noviembre de 1918, poniendo fin a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Este es el evento por el cual, esta es la fecha que va a terminar la Primera Guerra Mundial, pero la firma de paz se va a hacer en 1919. Los países beligerantes se van a reunir en París en 1919 para firmar los acuerdos de paz. En ellos se van a manifestar las discrepancias de los vencedores con respecto al trato que debían darse a los vencidos. No tenían en cuenta el contexto, ni que ellos también eran responsables de alguna manera de la guerra. Y todos se lo querían cargar Alemania, Austria-Hungría y Turquía. ¿Qué va a hacer, qué va a hacer esto? Que exista una segunda guerra mundial. La cosa no termina acá. Mientras Francia y Reino Unido exigían duras sanciones para Alemania, el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, va a promover un espíritu de mayor concordia, basado en 14 puntos que había propuesto para el armisticio. Tras numerosas discusiones se va a firmar el tratado, el Tratado de Paz de París. El Tratado de Versalles fue firmado con Alemania, país al cual se le impuso duras sanciones por considerarla responsable de la Primera Guerra Mundial. Alemania va a perder estos territorios que son preciados para ellos, Alsacia y Lorena, que pasaron a Francia. Además, va a tener que hacer un pago de indemnizaciones de guerra, la desmilitarización de la Renania y la reducción de su ejército. Los tratados de Saint-Germain, firmado con Austria, y el Trianon, suscrito con Hungría, establecían la desintegración del imperio austrohúngaro. Después, el Tratado de Sèvres, firmado con Turquía, selló la desaparición del Imperio Turco, lo que veíamos en el video, ¿no? Como el Imperio Turco, que era todo eso, todos los países de esta zona van a nacer en esta fecha. Sus antiguas posesiones en Oriente Medio quedaron bajo la administración del Reino Unido y Francia. El Tratado de Neuville se suscribió con Bulgaria, país que tuvo que ceder territorios a Grecia.
Rumanía y Yugoslavia. ¿Por qué? Porque Bulgaria había participado con los imperios centrales. Entonces también se le va a castigar de esa forma. El nuevo mapa político de Europa. Como resultado de los tratados de paz, surgió un nuevo mapa en Europa, definido por las siguientes características. Primero, la desaparición de los imperios austrohúngaros, ruso y turco. El austrohúngaro va a terminar en esta fecha, ¿no? Recordemos que justamente el detonante va a ser la muerte de Francisco Fernando, ¿no? Del heredero al trono del imperio austrohúngaro. ¿Qué va a pasar con el imperio ruso? También lo mismo, van a ganar los bolcheviques y van a eliminar a la dinastía de los Romanov. ¿Y qué va a pasar con el imperio turco? Igual, va a terminar perdiendo todas sus posesiones. Este era un remanente, ya lo habíamos dicho, un remanente de lo que va a ser el antiguo imperio bizantino, ¿no? El imperio turco que va a vencer a los bizantinos, pero no, ya no va a quedar después de la guerra nada de él. Y la desintegración, ¿no? Del Segundo Reich alemán. Este es el Segundo Reich que va a empezar, lo habíamos visto, con la anexión, con la creación de Alemania. El primero son tres Reich, ¿no? El primero es lo que vamos a llamar el Sacro Imperio Romano Germánico, el segundo que es el Segundo Reich, que es el Segundo Imperio, que lo vamos a llamar, que empieza con la creación de Alemania, la unificación de estos estados, y el tercero que va a ser el nazi, ¿no? El tercer Reich es la Alemania nazi. Aparición de nuevas naciones tras la desintegración del Imperio Austrohúngaro. Polonia, Checoslovaquia, Austria y Hungría. Estos van a ser nuevos estados, ¿no? El Imperio Austrohúngaro se va a desintegrar en varios estados. Austria, Hungría, checos, eslovacos, ¿no? Y Polonia, que había desaparecido en algún momento. Polonia siempre desaparece y vuelve a aparecer. En la declaración de Corfú, 1917, se acordó la fundación de Yugoslavia. ¿Qué era Yugoslavia? Yugoslavia era toda esta zona, la de los Balcanes, ¿no? Todo esto va a formar un único país, pero igual tampoco va a durar mucho porque eran pueblos distintos, ¿no? Que no tenían nada en común, ni siquiera se querían. Se acordó la fundación de Yugoslavia bajo el control de Serbia, Croacia y Macedonia. Creación de Estado tampón para prevenir la expansión del comunismo. Independencia de Finlandia, Estonia, Letonia y Polonia, lo que les decía de aquí, ¿no? Entonces, que ya no venga el comunismo ruso, la Unión Soviética, estos estados van a estar aquí en el medio para que no ingresen a Europa. Y después, las consecuencias de la guerra. Las repercusiones de la guerra fueron las siguientes: pérdidas humanas, ¿no? Dice acá 10, otra fuente 18 millones, 17 millones, millones y millones de personas, ¿no? Siempre aumentan eh, el número de víctimas en esta guerra, siempre varía de acuerdo a la fuente. Pérdidas económicas y materiales, destrucción de campo de cultivo, infraestructura e industrias, endeudamiento para afrontar la guerra generó el fin de la hegemonía europea y el inicio del liderazgo de Estados Unidos, ¿no? Hasta este momento Europa era todavía era la dueña del mundo. Después de la Primera Guerra Mundial va a perder este rol y va a pasar a manos de Estados Unidos. La crisis política y social, del entusiasmo inicial por la guerra, la gente estaba contenta porque iniciaba una guerra, ¿no? Una locura. Se va a pasar a una decepción, al pesimismo y al descrédito de las democracias. ¿A quién se le va a echar la culpa? A los sistemas políticos. Es la democracia la que tiene la culpa de la guerra, es lo que se va a decir. Considerada los responsables de la guerra. Antes habían reyes. Cuando empezaron las democracias, ahí empezaron las guerras. Una lectura, no sé, ¿no? Constitución de la Sociedad de Naciones, creada a iniciativa del presidente Woodrow Wilson, el presidente de Estados Unidos, con el objetivo de resolver de forma pacífica los conflictos y fomentar la cooperación internacional. Bueno, va a seguir la Segunda Guerra Mundial, así que ya se imaginarán que el resultado no fue tan positivo. La Sociedad de Naciones surgió con graves problemas como la no incorporación de Estados Unidos
cuyo Congreso se negó a aceptar la iniciativa de Wilson y las exclusiones de Alemania y Rusia, ¿no? Un desastre total. En la mayor guerra hasta ese momento, antes la gente peleaba con espada, poniéndose la cara, era un asunto de honor, va a pasar a máquinas que matan, ¿no? Era terrible la Primera Guerra Mundial. El momento más catastrófico del siglo XX, lo peor es que no termina ahí, porque las guerras en el siglo XX van a continuar. Es el siglo de las guerras, ¿no? Y de las guerras más mortales. ¿Cuál es la tarea? ¿No? Ya saben, 3 cosas, esta ficha, tienen que hacer después el material de estudio para que puedan hacer el quiz. Nos estamos preparando para la universidad, recuerden. Conflagración mundial, ¿no? Estoy juntándoles el documento. Problemas históricos, preguntas. Planteen preguntas, eso es lo que necesitan. Formula una pregunta a partir del siguiente problema histórico. La participación de todas las potencias mundiales de la guerra. Plantea una pregunta, ¿no? En cada una de ellas, esa es la consigna. Analiza el documento 17, luego explica la información que aporta para identificar cuáles fueron los frentes de combate durante la Primera Guerra. El texto escolar, la guerra de trincheras, responde cuáles son las características de la fuente y la finalidad de producción. Imagínate que eres un periodista enviado a una trinchera y elabora una breve crónica sobre los soldados, la crisis del 17, ¿no? Hemos visto la incorporación de Estados Unidos, la derrota de Rusia. ¿Cuál fue el detonante que hizo que Estados Unidos decidiera ingresar a la guerra? ¿Cuál fue el aporte de Estados Unidos al bando aliado? Wake up, despierta América, ¿no? La civilización te llama, ¿no? Todas las mujeres, todos los hombres, mujeres y niños. A ver, la recomposición territorial de Europa tras las guerras. ¿Cuál fue la repercusión de del Tratado de Paz? ¿Por qué crees que el Tratado de Versalles garantizaba ¿Crees que las condiciones del Tratado de Versalles garantizaban una paz duradera? ¿Por qué? Esto lo completa. Bien, chicos, eso es todo lo de la clase del día de hoy, de la Primera Guerra. La clase que viene es la Revolución Rusa y vamos a entrar en el crash del 29 y me parece que de ahí la Segunda Guerra Mundial y ya está, acabamos. Espero que estén bien, les mando un saludo afectuoso, nos vemos.